Hermanos, buenas noches. Qué lindo estar juntos este miércoles para poder tener ese tiempo de oración, pensando en que tenemos 50, 60 personas, familias en diferentes partes de Trujillo orando juntos esta noche. Es un gran privilegio. Qué lindo ser parte de esta familia espiritual de la Alianza Cristiana y Misionera Noroeste. Los miércoles siempre tenemos un momento de reflexión en la palabra de Dios. Hemos estudiado todo el libro de Isaías hace un tiempo. También hemos acabado de estudiar primera, segunda Tesalonicenses. Esta noche vamos a empezar una nueva serie de reflexiones espirituales los miércoles. Y vamos al Evangelio de Marcos. Así que vayan buscando en sus Biblias el primer capítulo del Evangelio de Marcos. En los siguientes meses vamos a deleitarnos en recordar la vida, el ministerio y la enseñanza del Señor Jesús. Qué mejor fuente de meditación espiritual, ¿no es cierto? Volver a nuestro propio Salvador y ver y escuchar las cosas que Él hizo aquí en la tierra hace 2000 años. Vamos a empezar esta noche en Marcos capítulo 1 y vamos a leer versículos 1 al 8. Escuchemos esta noche la palabra de Dios. Marcos 1, versículo 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así empieza este Evangelio de Marcos. Anoche, con mis hijos, quedamos hasta las altas horas de la mañana conversando, hasta la 1:30. Un tiempo muy hermoso de conversar como familia. Para mí, les confieso, fue una revelación. Francamente, yo quedé asombrado, una revelación. Mis hijos me pusieron al día de la manera que los jóvenes vienen usando las redes sociales. Confieso que yo he quedado a la antigua, un poco de Facebook, un poco de YouTube, y para mí eso es más que suficiente. Anoche mis hijos me hablaron de Instagram, me hablaron de streaming, me hablaron de TikTok, me hablaron de influencers, me hablaron también de un grupo extraño de personas que se llaman los Sims, Y me contaron que hay gente que se gana mucha plata usando las redes sociales. Personas que juntan millones de seguidores. Gente que tiene un canal de streaming y permite que millones de personas
Miren lo que él hace en su casa, va conversando varios temas, hace algunos chistes, unos cuantos bailes y se gana miles de dólares, quizá más todavía. Yo no podía creerlo. Francamente no entraba en mi cabeza. Me contaron de personas, los Sims, que tienen ciertas dificultades con relacionarse con las señoritas. ¿Y qué es lo que hacen? Para mí parece fantasioso, pero mis hijos dicen que esto es muy real. Dan por las redes con alguna señorita muy agraciada y deciden que van a querer regalar cosas a esta señorita, pensando que jamás podían tener una cita con ella en físico, pero de repente pueden ganarse un acercamiento a ella comprándole un pasaje aéreo. Increíble. Pagándole para vacaciones en Dubái. Y me dijeron, hay señoritas que se pasan la vida recibiendo dinero de los Sims. Después de una larga conversación con mis hijos, yo quedé un poquito aturdido, porque me di cuenta que mientras yo tranquilo aquí en la oficina, preparando estudios, grabando algunos mensajes, hay otro mundo, ahí afuera, un mundo casi en paralelo con el mío, de la juventud que tienen una forma tan diferente de pensar y actuar que el mío, y francamente, yo ni sabía que eso existía. Me imagino que muchos de nosotros de 50, 60 años desconocemos ese mundo. Fue muy interesante la conversación. Al final, una conclusión que yo saqué es que en todo ese mundo de Instagram y TikTok y de bailecitos y influencers, no quiero ser injusto, pero quizá la característica principal es superficialidad. Porque yo hablé con mis hijos, dije, y chicos, ¿cómo sería si yo pongo un streaming para compartir la palabra, un estudio teológico? No, papá, no es para eso. Y me di cuenta que la juventud casi no quiere nada serio. Con tal que sea entretenido, un poco chistoso, más que suficiente. Y gente viene del trabajo corriendo para aprender su streaming, a ver su gran héroe qué está haciendo, qué ha hecho ese día, qué nuevo baile hay. Sí, no podía creerlo. Y esta noche, ¿por qué lo menciono? Esta noche vamos a empezar a estudiar la vida del Señor Jesús. Y hago esta pregunta, lanzo esta pregunta al aire para que reflexionen. Si el Señor Jesús hubiera venido hoy, la gente que maneja Instagram y TikTok, ¿cómo habrán narrado la vida de Cristo? ¿Un video de 3 minutos? ¿La vida del eterno Hijo de Dios encarnado? Muy difícil, ¿no es cierto? Este es el desafío que Marcos enfrentó hace 2000 años. Cuando el eterno Dios dejó la gloria y vino a este mundo. Es la historia más maravillosa que la raza humana jamás va a escuchar. La historia más maravillosa que la raza humana jamás va a escuchar. Y Marcos toma su pluma, por decirlo así, y Marcos piensa, quiero escribir esta historia. Y en 16 capítulos de este evangelio, Marcos narra esta increíble historia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Miren cómo empieza este evangelio en forma dramática, ¿no es cierto? Versículo 1.
el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es como para quedar ahí pensando, ¿no es cierto? El principio de este Evangelio, estas tremendas noticias de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios. Qué forma de empezar este Evangelio. Ahora, lo primero que Marcos hace es presentar a Juan el Bautista. Permítame analizar este pasaje en tres maneras. En primer lugar, aquí Marcos nos hace recordar una antigua profecía, o mejor dicho, dos antiguas profecías. Porque 700 años antes que esta historia de Jesús empezara, en la ciudad de Jerusalén, un profeta llamado Isaías anunció la venida del Mesías. Y en Isaías el capítulo 40 leemos las siguientes palabras que Marcos cita aquí en versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se va a manifestar la gloria de Jehová. Y aquí lo tenemos en Marcos 1, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esta profecía, dice Marcos, de 700 años atrás, estaba por ser cumplida. Hay una segunda profecía que viene de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1. Marcos lo cita en el versículo 2, este misterioso mensajero. Pero leamos en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Qué profundo, qué misterioso. Dios mismo hablando, el eterno Dios, 400 años antes de Cristo. El eterno Dios dice, yo voy a llegar a la tierra. Voy a ir a la tierra. Voy a dejar el cielo y voy a pisar la tierra. Voy a ser un hombre como los demás. Y un mensajero va a anunciar mi llegada. Ahora, Malaquías nos da su nombre, pero en una forma simbólica. En Malaquías 4, el versículo 5. Escuchen lo que dice Malaquías aquí. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Elías. Claro, no era el verdadero profeta Elías reencarnado. Está hablando de Juan el Bautista, pero simbólicamente hablando de este gran profeta del Antiguo Testamento, Elías. ¿Saben ustedes una tradición judía que se empezó a dar después de la profecía de Malaquías? Cada año, en la fiesta de la Pascua, la cena pascual, todas las familias judías ponían la mesa para celebrar la cena de la Pascua. Digamos, habían 6 personas en la familia. Y la madre, la ama de casa, ponía 7 platos, 7 sillas, 7 vasos, 7 cuchillos, no sé si habían tenedores. Y los hijos preguntarían, pero mamá, somos 6, ¿para qué el 7º lugar?
Y la respuesta, ¿saben cuál es? La mamá decía con mucha emoción, ese es para el profeta Elías. Y los hijos quedaban mirando, ¿el profeta Elías? Ella decía, Malaquías anunció que antes que llegue nuestro Mesías, iba a venir el profeta Elías. ¿No les parecería emocionante, hijos, diría la madre, que el profeta Elías llegue esta noche y toque la puerta a nuestra casa? Hay que poner un espacio para él por si acaso. Y año tras año, en miles de hogares judíos, había esta tradición en la Pascua, poner un espacio para el profeta Elías. El Evangelio de Cristo empieza con Marcos señalando esta antigua profecía. Enseguida, Marcos presenta el cumplimiento de esa profecía, porque señala un personaje muy extraño, muy extraño. Miren versículo 4, Marcos 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Cuándo llegó este hombre llamado Juan? La verdad es que llegó en un momento crítico para Israel. Hermanos, el Perú, esta es una situación crítica, ¿no es cierto? Sumado a la pandemia, se nos viene la segunda vuelta. Y fíjense la elección que el Perú tiene que tomar. ¿Cuál de los dos candidatos será forzosamente el siguiente presidente del Perú? Hace 3 o 4 meses, jamás pensaríamos que nos encontraríamos en esta situación, ¿no es cierto? Hay una crisis. Hay una crisis médica, hay una crisis de violencia, hay una crisis de corrupción y hay una crisis política. Y el Perú no sabe qué nos espera en los siguientes meses y años. Hace 2000 años, Juan el Bautista apareció en un momento crítico. Los romanos tenían al pueblo de Dios subyugado. Había un rey Herodes que ni era judío, pero había logrado nombrarse rey y era un hombre violento, cruel, mataba sin piedad. Y cuando los judíos iban al templo para tratar de orar y pedir a Dios ayuda, ¿qué encontraban? En el templo, tremenda corrupción. Los saduceos, compra-venta de animales, era un negocio redondo. Y los sumos sacerdotes, bueno, habían dos sumos sacerdotes, porque habían comprado la posición de los romanos. Un desorden total en Israel. Y en ese escenario encontramos en Lucas, el capítulo 3, estas palabras tan dramáticas. Lucas 3, el versículo 1, perdón, el versículo 2 y 3. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. O sea, no vino en la ciudad, no vino en Jerusalén, no vino al templo. Juan se fue al desierto y en el desierto vino palabra de Dios a Juan. Y cuando el Espíritu Santo empezó a hablar a Juan, Juan se dio cuenta, ha llegado el momento para mi ministerio. Ahora, era una persona muy extraña. Miren la ropa que él usaba. Miren versículo 6, la ropa de Juan. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No creo que era la ropa de moda, ¿no es cierto? No creo que Juan se quería presentar como un gran influencer para hacer un TikTok y toda la gente venga a verlo. Juan se vistió una forma
muy extraña. Pero claro, hacía eco al profeta Elías, que 900 años antes, fíjese, 900 años antes se había vestido así. Así que Juan el Bautista no le interesaba la moda. Él estaba 900 años atrasados. Así que no me siento tan mal con mis 60 años. Miren la comida de Juan. Comía langostas y miel silvestre. Yo no creo que sobrevivía con eso. ¿Dónde está la sopa y el segundo? ¿Dónde está un lindo lomo saltado? Un pollo a la brasa. ¿Langostas? ¿Miel? ¿Por qué? Tiempos críticos. Tiempos críticos. Y Juan se viste así y come así en el desierto. Hoy en día uno pensaría, no, si uno buscaría el consejo de un TikTok o un influencer, jamás haría lo que Juan haría. No vas a lograr que nadie te siga haciendo eso. Y Juan se va al desierto y empieza a predicar. ¿A quién predicaba el desierto? Pero miren lo que dice, lo que leemos aquí. Miren versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Hermanos, Jerusalén se vació. Yo no creo que nadie hoy en día tiene esta clase de influencia. Habrán algunos que tienen 20, 30 mil seguidores en Trujillo, pero ¿quién ha escuchado que todo Trujillo deja su casa y se va a un desierto para escuchar un predicador? Es insólito. Pero es lo que pasó, preparando el camino para el Señor Jesús. La acción de Juan fue tan dramática como su mensaje. Porque uno pensaría, ¿no es cierto? O apliquémoslos a nuestra realidad hoy en día. Imagínense un predicador hoy en día que quiere impactar al Perú en esta coyuntura política. ¿De qué predicaría hoy en día? Bueno, quizás el pastor predicaría de la corrupción, o el pastor predicaría del socialismo, o el pastor predicaría del peligro del comunismo, o predicaría del peligro de la corrupción, del sistema judicial. Pero Juan el Bautista predicó arrepentimiento, no a los líderes, no a los romanos o a Herodes o los saduceos. Juan predica a la gente común y corriente: arrepiéntanse de sus pecados. El Mesías jamás va a venir mientras ustedes siguen en sus pecados. Uno pensaría, se va a molestar la gente. Diría, pero Juan, nosotros somos los que estamos sufriendo, es la otra gente que está mal. No, dice Juan, todos somos pecadores. Y la acción de Juan fue peor todavía. Porque cuando la gente dijo, bueno, Juan, ¿qué hacemos? Bueno, dice Juan, tendrán que bautizarse. Ahora, bautizarse, estamos tan acostumbrados a esa palabra que no captamos la idea. Permíteme cambiar el término esta noche. Lo que Juan dice es, tiene que bañarse. ¿Bañarse? Ahora, bañarse es lo que un gentil hacía cuando quería convertirse en judío. Los judíos decían, mira, tú, señor gentil, eres un pagano, idólatra, inmoral, y al judaísmo no queremos nada de eso. Así que arrepiéntate, báñate. Sácate todas las cosas inmundas de tu vida pasada. Y ahora Juan dice a judíos, báñense, porque aun siendo judíos, sus vidas están cargadas de pecado. Y no basta con pedir perdón, van a señalar
su arrepentimiento, adoptando la actitud de un gentil y bañándose para preparar el camino para que venga el Mesías. Ahora, un mensaje radical, una acción también radical. ¿Y qué pasó? ¿Saben lo que pasó? Un tremendo despertar espiritual. Ya hemos leído que la gente salía en los miles. Y Juan pasaba todo el día, bautiza, 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 bautiza. Hermanos, en nuestra iglesia nos emocionamos, ¿no es cierto? Cuando 20 personas se bautizan, es una fiesta espiritual. Me imagino que Juan bautizaba, ¿qué? ¿500 personas al día? ¿1000 personas al día? Día tras día, era fenomenal. Había una tremenda expectativa. La gente se dio cuenta, estamos en gran necesidad. La única persona que nos va a poder salvar es el Mesías. Y para que venga el Mesías, habrá que hacer lo que dice el heraldo, el mensajero. Así empieza la historia más maravillosa que el mundo ha conocido. Y Juan dijo al final, yo no soy nadie. El que viene después de mí es muchísimo más importante. Él va a bautizar con Espíritu Santo. Hablando del Señor Jesús, por supuesto. Hermanos, permítame terminar esta noche recalcando la situación crítica que estamos viviendo como Perú. Los noticieros están llenos de comentarios de la política, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Lamentablemente, hasta las redes sociales evangélicas se llenan de opiniones a favor y en contra de un candidato y otro candidato. La respuesta no está en nada de eso. La respuesta está en arrepentirnos. Porque el Perú está en esta situación, porque somos pecadores. Y el mensaje de Juan el Bautista es el mensaje de hoy en día también. Solo que ahora no estamos esperando la primera venida. Estamos esperando la segunda venida. Y Cristo ha dicho, antes que venga la segunda venida, este evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. Así que hermanos, armémonos de valor. Tomemos a Juan el Bautista como nuestro modelo. No te preocupes mucho por lo que está de moda. La moda va a pasar. Vístete con esa ropa espiritual que Dios nos quiere dar. Y aunque sientas que estás en un desierto y nadie te va a escuchar, si Dios te da palabra, anúnciala. Y Dios podría usarte para llevar a muchas personas al arrepentimiento. Antes que venga el gran día de Jehová, tenemos que predicar este evangelio. Dios nos ayude, hermanos, en esta coyuntura política que estamos viviendo como país. Que podamos tomar el comienzo de este evangelio de Marcos, reflexionar sobre estas palabras y decir, Señor, levanta esta clase de predicador. Úsame a mí para transmitir tu palabra en estos días. Vamos a orar y enseguida continuamos alabando al Señor y otros momentos de oración. Padre amado, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por este hermoso evangelio de Marcos que vamos a poder estudiar en los siguientes meses. Te pido, Señor, que tú puedas crear en nosotros una gran expectativa de lo que vamos a aprender del Señor Jesús. No, Padre, como algo de la historia, sino como algo que nos puede hablar hoy en día, a nuestra situación, de cómo tú quieres que seamos como tu pueblo, esperando
la segunda venida del Señor Jesús. La palabra de Dios indica que antes que el Señor viniera, habría un mensajero. Pero el Señor Jesús nos envió a todos a ser testigos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos testigos del Señor Jesús antes que venga ese día de juicio final. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Continuemos ahora con un tiempo de alabanza y oración.